Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Joana Pérez, soy nutricionista dietista, entrenadora certificada y atleta wellness. Y el día de hoy vamos a hablar del suplemento más vendido y más popular. Se trata de la proteína. Y nos hemos venido acá a la casa matriz de Bodybuilding Latino porque qué mejor lugar para mostrarte la cantidad de opciones y las mejores marcas que encontrarás en el mercado. Acompáñame al consultorio. Y llegamos al consultorio a hablar de uno de los suplementos más populares y seguramente tú fuiste uno de esos de cuando comenzó a hacer ejercicio o se empezó a cuidar un poquito la alimentación, fuiste corriendo a la tienda por un suplemento de proteína sin tan siquiera saber para qué sirve o para qué era. Entonces, un suplemento de proteína no es más que eso, proteína de forma más fácil de utilizar, proteína en polvo. ¿Y qué son las proteínas? Las proteínas son un macronutriente esencial estructural que cumple con 1000 funciones, entre las cuales está reparar y formar tejido, por eso su importancia en el área deportiva. La proteína también cumple diversas funciones a nivel hormonal y a nivel de transporte de sustancias. Otra de las funciones importantísimas de la proteína es hacer que tu músculo retenga más nitrógeno y también la proteína va a generar o a favorecer un ambiente de anabolismo. Con esto no quiero decirte que porque consumas proteína vas a ganar músculo automáticamente, no. O sea, es tal cual como la proteína que obtienes de un alimento, bien sea del pollo, de la carne, de los huevos, de la leche, de la fuente que quieras, pero simplemente es una manera súper más práctica de utilizarla y que puede favorecerte en diversos momentos del día, sobre todo si tienes un alto requerimiento de proteína. Esta es una opción muy viable para no tener esa incomodidad digestiva o intestinal para poder llegarle a la totalidad de proteína que tienes que consumir durante el día. Por eso este suplemento es el bestseller o el más vendido de todas las tiendas, porque creo que todos tenemos aunque sea uno en nuestra casa. Hay diferentes mitos asociados también al uso de proteínas. Muchos les tenemos miedo, pero es por eso, porque no estamos claros de qué es. Si estás consciente de qué es y que no es más que proteína y escoges una buena marca, no tienes de qué preocuparte. Uno de los principales mitos de esto es si es 100% necesaria e indispensable si haces deporte. Me ha ocurrido con muchos pacientes, yo soy entrenadora también, y con muchos clientes que no empiezan el gimnasio porque no se han comprado la proteína o deja que me compre el batido y vuelvo. Entonces, como les digo, o sea, no es la única fuente de proteína, simplemente es una opción más, por tanto no es totalmente necesaria y no es que si usted no la consume no va a ganar músculo, no. Usted tiene que cubrir toda su alimentación según sea su objetivo y la proteína, el suplemento de proteína en polvo no es más que una opción a todas las demás que tiene. El segundo mito asociado a la proteína es que me va a dañar el riñón. Yo creo que esta es la historia número 1 de las mamás de todos los pacientes jovencitos que hacen deporte, que le va a dañar el riñón la proteína. La proteína no le va a dañar el riñón. Para que exista un exceso de proteína, ni siquiera está científicamente registrado de cuánto debería ser ese exceso. Generalmente el daño de riñón está asociado a otros macronutrientes como por ejemplo los carbohidratos o el mal uso del carbohidrato y no a la proteína en sí. De hecho, hay estudios donde se han sometido sujetos a porciones de hasta 40 gramos de proteína por comida o más y no ha pasado nada con su riñón ni con sus niveles de sangre han variado. Otro de los mitos, sobre todo con las chicas, es que si tomo proteínas me voy a poner muy grande o me voy a engordar. No, lo que pasa es que queremos seguir con nuestra dieta normal, con nuestro requerimiento que ya teníamos y adjuntar la proteína. Entonces estamos sumando más cosas a esa dieta y evidentemente puede que haya un aumento de peso que probablemente no sea culpa de la proteína, sino que como es algo nuevo le echamos la culpa a ella. Entonces existen diferentes tipos de proteína
en el mercado. Vamos a estudiar más detalladamente cada una de ellas. Existen diversos tipos de suplementos de proteína. Hoy las vamos a clasificar según su origen o su fuente. Entonces, según su origen o su fuente, las podemos clasificar en varias. Primeramente, que son las más populares, son todas aquellas provenientes de la leche. En estas, la leche es sometida a un proceso donde se separa la caseína y el suero. Y aquí nos da origen a todas esas proteínas provenientes del suero, como las son la whey o concentrada. Yo y mis jeroglíficos, mi manera de escribir. Tenemos la iso o aislada. Y tenemos también las hidrolizadas. Ok, entonces, acá es más o menos el 20% de esa leche. Del otro 80% queda entonces las caseínas. Y aquí encontramos todas aquellas de caseína micelar. Otra de las fuentes es la fuente vegetal, que en los últimos años se ha popularizado muchísimo el uso de este tipo de suplementos de proteína, porque hay cada vez más gente en toda la onda de lo que es el veganismo, los vegetarianos, incluso gente que no es partidaria de este tipo de alimentación, prefieren como sustituto de proteína esta fuente. Entonces acá hay diversidad, hay unas que son a base de guisantes, otras que son a base de soya, otras a base de semillas de girasol, otras de arroz. Hay infinidad de fuentes. Lo importante acá es la combinación que hacen para que finalmente se igualen a las que son provenientes de la leche. También tenemos proteínas provenientes de la carne, bien sea de ternera o alguna otra fuente. Y también tenemos aquellas proteínas que son provenientes de los huevos, en donde nos dejan la albúmina de la clara de huevo. Entonces, hoy vamos a profundizar un poco en lo que son las provenientes de la leche y las de origen vegetal. Vamos a empezar con todas aquellas provenientes de la leche. Y como les dije, tomamos la leche y la sometemos a un proceso en donde básicamente separamos el suero de la caseína. Entonces, vamos a comenzar primero con todas aquellas que sacan del suero de la leche. Entonces, la que encabeza este listado y la más popular y la que seguramente fue la primera que tuviste es la whey o concentrado de suero. Para esta, el suero se somete a un proceso donde se reducen los carbohidratos, o sea, la lactosa, y donde se reducen las grasas, dejando desde un 70 a un 80% de proteína pura. Esta es la opción más versátil de todas las proteínas, porque realmente si no tienes ningún problema de intolerancia a la lactosa o de alergia a la lactosa, o no tienes un régimen súper estricto donde el conteo de macros sea de suma importancia, esta es una opción muy buena para ti. ¿Por qué? Porque tiene un aminograma completo con los 9 aminoácidos esenciales y además es muy rica en leucina, así que vas a obtener todas las propiedades de cualquier proteína en esta de acá, que es como la básica. Las desventajas, como les dije, si eres intolerante o si tienes un conteo muy estricto, no es la opción para ti. Hay otra opción de la que vamos a hablar más adelante. El mejor momento para tomar las proteínas lo vamos a hablar luego que hablemos de la siguiente, para generalizar las dos, porque de verdad que no hay mucha diferencia. Entonces, en Bodybuilding Latino, la opción que tenemos es la de NutraBio. Esta es una opción que a mí me encanta porque esta es una marca súper reconocida y que tiene muchos certificados. Entre esos el certificado de la FDA y también tiene un certificado kosher. Así que por allí, con esos dos certificados, tienes garantía de que es un producto de altísima calidad. Entonces, con un scoop de esta proteína vas a obtener 25 gramos de proteína pura. Y además de eso, adicional, tiene 6 gramos de BCA o aminoácidos ramificados, así que está completísima. El valor biológico de esta proteína es de 104, es un valor de los más altos del mercado. Además, el 95% de esta proteína es digestible, es bastante alto el rango. Y la utilidad es de un 92%.
Y aunque es una whey, un concentrado, solo nos viene aportando 2 gramitos de carbohidrato y 2 gramitos de grasa. Que eso, si no tienes un conteo estricto o no estás en una dieta muy rudimentaria, muy reglamentaria, no va a afectarte y es una increíble opción. Sobre todo el tema del sabor. Los invito a que paseen y vean todos los sabores deliciosos que tienen. Y seguimos con el aislado de suero de proteína. En esta opción, el suero pasa por un filtrado mucho más meticuloso, dejando casi libre de carbohidratos, o sea, de lactosa y de grasa, a la proteína, dejando casi 100% de proteína. Lo que queda es muy poco de lo demás. Esto hace que esta opción sea mucho más digerible y mucho más fácil de absorber que un concentrado. Esta es una buena opción para todos aquellos pacientes que sean intolerantes o alérgicos a la lactosa, o para todos aquellos que tengamos un conteo muy meticuloso de macronutrientes. Esta es la opción ideal porque permite flexibilizar un poco más a la hora de restringir, por ejemplo, el carbohidrato. Es una opción más fácil de incluir. Entonces, acá en Bodybuilding Latino tenemos 2 opciones deliciosas. Les voy a hablar primero de la de Nutrets. Esta, el sabor es espectacular. Las 2 están buenísimas, pero los sabores de Nutrets son algo gourmet, algo súper especial. Entonces, esta opción de isolada o de aislado tiene 0 lactosa, como todas las aisladas, también es libre de gluten y contiene 25 gramos de proteína aislada. Además de eso, tiene 5.8 gramos de aminoácidos ramificados o BCAAs. Y adicional a eso, también tenemos 11.7 gramos de aminoácidos esenciales. Otra particularidad de este aislado es que agregaron MCT en polvo, entonces eso nos da un plus a la hora de energía y en el entreno, por ejemplo. Y también a nivel metabólico, este MCT cumple diversas funciones. Otra propiedad es que en lugar de usar espesantes inflamatorios, acá usaron fibra de inulina, así que es una buenísima opción porque sabes que no te va a inflamar. La segunda opción que tenemos acá en Bodybuilding Latino se trata del aislado de NutraBio. Como ya les dije, esta es una marca que cuenta con muchas certificaciones, como la certificación Kosher y la certificación de la FDA. Esta opción también es libre de lactosa, libre de gluten, libre de soya y libre de hormonas. También nos va a aportar 25 gramos de proteína por cada servida y 5.3 gramos de aminoácidos ramificados o BCAA. Otra cosa adicional son 4 gramos de glutamina que adicionaron para potenciar todas las propiedades de esa proteína. Esta proteína tiene una disponibilidad de 95%. Así que es muy, muy buena opción. Además de eso, el valor biológico es de 159. Otra cosa que me gusta de ambas es que tienen la etiqueta totalmente expuesta. Eso quiere decir que no hay nada que ocultar. Y NutraBio no tiene más ingredientes. Si se fijan acá en la lista, si quieren verla en la página en más detalle, no hay otro ingrediente que no sea aislado de proteína. Vamos a pasar ahora a las caseínas. Y nos quedamos con la última opción de las provenientes de la leche y es las caseínas. ¿Se acuerdan que les dije que 20% lo separábamos en forma de suero y 80% se separaba en forma de caseína? Entonces vamos a hablar de este 80%. Estas proteínas provenientes de la caseína se le llaman también proteínas de liberación prolongada. ¿Por qué? Porque las micelas de este tipo de proteínas se digieren muy lentamente, haciendo que esa liberación sea mucho más amplia. Incluso puedes durar de 6 hasta 8 horas liberando todos esos aminoácidos provenientes de la caseína. Así que esta es una particularidad de este tipo de producto. También es una desventaja porque a veces a nivel digestivo no a todo el mundo le presta o no a todo el mundo le es mejor opción. Acá en Bodybuilding Latino tenemos la opción de NutraBio, que es una muy buena opción, sobre todo en sabor, que es una cosa de la que solemos quejarnos, es el sabor de las caseínas. En este caso NutraBio no tiene ese problema, es súper rica, les invito a probarla. Además de eso, como la mayoría de los productos de NutraBio cuenta con el certificado de la FDA, así que está garantizada la calidad de ella. Acá podemos obtener 25 gramos de proteína
de caseína y 6 gramos de aminoácidos ramificados o BCA. También le colocan 4 gramos adicionales de glutamina para mejorar la funcionabilidad de la proteína. Y llegamos a las proteínas vegetales. Esta es una opción que se ha vuelto muy popular en los últimos años y que todo el mundo también tiene curiosidad en probar si realmente funciona o no funciona. Y la verdad es que sí funciona. Lo que hacemos es que combinamos diversas fuentes proteicas de origen vegetal para lograr un aminograma completo, igual al de cualquier otra proteína proveniente de la carne, de los huevos o de la leche. Lo que hacemos es combinar y garantizar que los 9 aminoácidos esenciales estén presentes. Esta es una muy buena opción y se ha popularizado por el tema de que es muy fácil de digerir. Es una proteína que se siente muy ligera a la hora de utilizarla. Aquí en Bodybuilding Latino tenemos esta opción que es la Plant Protein, que es de Nutrets. En esta opción obtenemos 20 gramos de proteína vegetal proveniente de 4 fuentes. Tenemos el guisante, tenemos las semillas de girasol, tenemos las semillas de calabaza y tenemos el arroz oscuro. Esta proteína en particular tiene muy buen sabor, como la mayoría de las de Nutrets, y es muy bajita en grasa y no tiene nada de azúcar, nada de lactosa evidentemente, ni tampoco tiene gluten. Adicional a eso le colocaron MCT. Recuerden que ya les dije que el MCT mejora la actividad metabólica y mejora también el rendimiento. Así que esta es muy buena opción. Y ahora vamos a saber en qué momento utilizamos una o en qué momento utilizamos la otra. Estas opciones de acá, tanto el aislado como la whey y como la proveniente de origen vegetal, son súper más versátiles y básicamente la podemos utilizar en cualquier momento del día. Con esto no estoy diciendo que reemplacen la comida sólida por pura proteína en polvo, no, pero sí es una buena opción, muy viable a la hora que quieran. Pero el momento cumbre o el momento de mejor practicidad, por ejemplo, con estas de acá, es 2 horas antes de entrenar. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos cubriendo con el requerimiento proteico, que es súper importante a la hora de ir a entrenar, y estamos garantizando que cuando lleguemos a la hora del entrenamiento no haya nada en nuestro sistema digestivo. Porque el cuerpo va a parar la digestión para entonces utilizar todo el enfoque en hacer ejercicio. Y eso va a quedar allí a la mitad y nos vamos a sentir ese malestar mientras entrenamos. Entonces es una muy buena opción antes de entrenar usar este tipo de proteína en polvo. La caseína la dejé aquí abandonada, pero también es muy buena opción, sobre todo antes de dormir. Un truco no. Estudios han demostrado que consumir proteína antes de dormir, bien sea caseína, que es una de las mejores opciones, ya les voy a explicar por qué, o bien sea whey o aislada, va a aumentar la síntesis proteica del músculo. Recuerden que cuando vamos a dormir vamos a reparar y la proteína es ese macronutriente estructural. Así que qué mejor momento para garantizar el consumo de proteína que antes de dormir. Otro estudio demostró que el consumir proteína antes de dormir aumenta el gasto calórico la mañana del día siguiente y que podemos consumir la proteína que queramos durante la noche, hasta 40 gramos se ha hecho estudios, y no va a aumentar la lipólisis, es decir, no se va a acumular como grasa, aunque sea caseína, que es un poquito más pesada y que le tenemos como más miedo. Entonces, ¿por qué la caseína es como la opción premium antes de dormir? Porque recuerden que les dije que estas micelas son más lentas de digerir, por tanto vamos a tener una disponibilidad de aminoácidos de entre 6 y 8 horas, que son las horas en que vamos a estar durmiendo. No quiere decir que si no consumen alimento durante esas 8 horas van a catabolizar o a perder músculo, pero es una muy buena opción de reforzar ese proceso de reparación. Y durante el día también podemos usar la caseína en combinación de algún aislado o algún whey para tener una liberación constante, tanto la inmediata proveniente de acá como la lenta proveniente de acá, de la caseína. Entonces recuerden que cualquiera de estas opciones de las que hablamos hoy pueden conseguirla a través de www.bodybuildinglatino.com y también en sus principales sucursales del país.
Y hemos llegado al final. Muchas gracias por acompañarme. Espero que te hayas ido con una idea muchísimo más clara sobre qué proteína puedes utilizar y en qué momento puedes usarla. Y si te interesa alguno de los productos que presentamos en este capítulo, recuerda que puedes visitar www.bodybuildinglatino.com para conocerlos un poquito más a fondo. También puedes seguirnos a través de Instagram por @bblatino507. Nos vemos en un próximo video.